Mis queridos amigos, buenos días. Puede que seas un gran fanático del cine como lo soy yo, y una de las cosas que más me encantan de las películas de acción o aventura es cuando un protagonista se sacrifica por una buena causa al son de una música épica o algo en cámara lenta y lanza una última mirada a sus amigos diciendo «Recuérdenme» o «Los quiero, chicos» o algo como «Nos reímos mucho». Pues hoy echaré un vistazo a 3 tipos que decidieron irse de este mundo con muchísimo estilo. Piratas, caballeros de guerra de 100 años, en definitiva protagonistas con muertes muy heroicas que casi te arrancarían una lágrima del rostro. Casi, porque todos sabemos lo tontos que nos sentimos cuando nos golpeamos el dedo pequeño del pie contra una mesa y eso nos duele, sabiendo que hay gente que no tiene ni siquiera una pierna o que le faltan incluso las dos. Y bueno, conozco incluso 2 personas que son así, el caballero negro del Grial Sagrado y Aristide Aubert de Petit-Thouars. La familia Aubert du Petit-Thouars de Tours, ennoblecida en 1714, es una familia militar. Por eso, de los 4 hijos de Gilles Louis Antoine, capitán del regimiento de Rouergue, al menos 2 son enviados al colegio militar de La Flèche, en el Sarthe. Louis Marie, nacido en 1758, que se volverá un famoso botánico, y el intrépido Aristide, nacido en 1760. Ambos jóvenes están fascinados por las aventuras de Robinson Crusoe, pero de los 2, Aristide es el más audaz y sueña con surcar los mares de todo el mundo. Tanto es así que intenta fugarse con un amigo a los 9 años para embarcarse como mozo en un navío de Nantes, antes de que lo arrastrasen por el cabello de vuelta a casa. Pero el deseo de enlistarse en la marina ya está muy bien anclado en la cabeza del joven Aristide. Un poco demasiado, como veremos. De momento, va a la Escuela Militar de París, un poco lejos del mar, y su destino, sin duda, es la infantería. Está claro que no es lo que quiere, pero como cada reforma del momento no incluye un puesto en la marina, acaba en el regimiento de Poitou. ¡Sí, qué divertido! Sin embargo, no ha terminado. En 1766, el famoso navegante y explorador James Cook anuncia una tercera expedición. Aristide, de 17 años, se ofrece voluntario inmediatamente, pero no hay suerte ya que no es seleccionado. Bueno, podrá consolarse unos años más tarde, seguramente al saber que durante este viaje, Cook fue golpeado hasta la muerte por una tribu hawaiana. Sin embargo, por ahora, Aristide sigue condenado a permanecer en tierra. Dicho esto, dada la muerte que le esperaba, la tribu hubiese sido mejor. Su oportunidad finalmente llega con la Guerra de Independencia Americana, que enfrenta por primera vez a los colonos americanos y británicos a partir del 1775. Y cuando hay que molestar a los británicos, nadie lo hace mejor que los franceses. En 1778, la Francia del joven Luis XVI unió fuerzas con los colonos para luchar contra el Imperio Británico. Con esta declaración de guerra, Aristide, de 18 años, va directo a Rochefort, donde se encuentra con el mayor arsenal de Francia, aprueba los exámenes y se embarca finalmente en un buque, el Fendant, como aprendiz de oficial. A bordo del Fendant, el joven y temerario Tourangeau participa en muchas batallas en el Atlántico, ya sea en Bretaña, en Senegal o en las Antillas, donde aprende su oficio sin escatimar nunca esfuerzos hasta 1782. Luego recorrerá el Mediterráneo, el Canal de la Mancha, el Mar de Mármara, entre Anatolia y los Balcanes, para perfeccionar su conocimiento. No sabemos qué hizo al principio de la Revolución, pero al ser un noble y oficial por un lado, seguramente participó en la guerra también y se coló hasta el punto de ser ascendido, precisamente en el año 1792. Me saltaré los detalles de su vida tumultuosa y me limitaré simplemente a resumir que tiene algunos problemas con revolucionarios y decide exiliarse durante el terror. Regresa en 1795 y para ser un antiguo aristócrata es muy bien recibido, ya que lo nombran capitán del Tonnant, un buque de guerra que tiene 80 cañones, y a bordo del cual pasará a la historia. En 1796, un joven oficial corso, el futuro Napoleón Bonaparte, se convierte en general en jefe del ejército del interior, antes de ser puesto al frente de un pequeño ejército para abrir un frente de distracción contra los austríacos en Italia. Es el inicio de la famosa campaña de Italia, donde supera claramente sus objetivos. Vence 5 veces seguidas a los austríacos, a pesar de la inferioridad numérica. Regresó victorioso a París en 1797, y eso hizo a Napoleón muy popular. Demasiado. Como resultado, el Consejo de Administración de 5 hombres que ahora dirige el gobierno decide mantenerlo alejado de la política durante un tiempo, aceptando su plan de invadir Egipto para molestar a los ingleses. Y aquí es donde entra nuestro amante del mar y de la aventura, Aristide Aubert du Petit-Thouars, que participa a bordo del Tonnant, en una expedición que tiene 200 barcos y 35.000 hombres que parte de Tolón el 19 de junio de 1798. Esta movilización preocupa seriamente a los ingleses, que aún no saben cuál es el objetivo del general corso.
ejército. En caso de duda, confió una pequeña flota al brillante contraalmirante Horatio Nelson, un tipo que ha visto tanto que ya le falta un ojo y un brazo. Igualmente, el lisiado sigue a Bonaparte lo mejor que puede a través de tormentas y continúa hacia el este. Llega a la conclusión de que el objetivo de la expedición francesa es Egipto, y creyendo que va por detrás de los franceses se precipita hacia Alejandría, que es efectivamente el objetivo de Bonaparte, y lo alcanza sin querer hacerlo. Nelson llega a Alejandría el 28 de junio y obviamente no ve a la flota francesa, y navega hacia el norte, a Anatolia, en busca de Napoleón. Este llega el 1 de julio a Alejandría y captura la ciudad al día siguiente. Envió a sus hombres a dirigir la famosa expedición egipcia, mientras que su flota, demasiado grande para el puerto de Alejandría, fue a fondear en la bahía de Abukir, más al oeste. Cuando se entera de lo de Alejandría, Nelson se siente un poco idiota. Y bueno, tiene toda la razón, y Nelson pondrá toda su rabia al servicio de la corona. Regresa de inmediato a Alejandría el 1 de agosto. Los 13 navíos de línea franceses, incluido el Tonnant, ya no están allí, pero los descubre en Abukir. Está claro que Bruce, al frente de la flota francesa, no ha hecho un buen trabajo. Los barcos están mal armados y no envió exploradores para cubrir sus espaldas. Así que la llegada de Nelson lo sorprende, y no es buena estratega como para salir de este gran problema. En lugar de pelear en alta mar con más movilidad, como le aconseja el eufórico Aristide, Bruce opta por una línea de batalla unida, dejando lugares vulnerables por donde pasan los 13 navíos de Nelson, seguido de las 4 fragatas. Para colmo, algunos capitanes no siguieron sus órdenes, lo que debilitó aún más su estrategia, y un tercio de los marineros está en tierra buscando provisiones. Como pueden imaginar, todo salió muy mal. La batalla empieza a las 18:20, cuando los barcos franceses abren fuego contra los británicos, a pesar de que los capitanes franceses siguen a bordo del buque insignia, el Lorient, un enfrentamiento que rápidamente se vuelve un desastre para la flota francesa. Aristide y su tripulación luchan como animales salvajes, dañan gravemente un barco inglés, el HMS Majestic, y otro, el HMS Bellerophon, y se ven obligados a rendirse. Al llegar los refuerzos británicos, nuestro héroe se ve atrapado en fuego cruzado. Bajo cañones y el fuego de ametralladoras le aplastan un pie y le rompen una pierna, y según algunas fuentes, ambas piernas y un brazo. Un simple rasguño para el gran Aristide, que sigue los consejos de sus oficiales y se dirige a la enfermería prometiendo volver muy pronto. Pero a lo lejos, Aristide escucha una explosión, la del buque insignia, el Lorient, y nuestro hombre no es de los que se esconde cuando la derrota se cierne sobre ellos. Ni siquiera le da tiempo al cirujano de que le haga un vendaje sólido, y sale a cubierta, orinando sangre, sentado sobre una bolsa de cereales para mantenerse de pie, o bueno, entre comillas, porque ya él no tiene piernas, así que me entendieron. Sin embargo, la esperanza de victoria es escasa y el barco va a la deriva. Pero para Aristide es la oportunidad de irse con estilo. Su primer oficial y él deciden sacrificarse, metiéndose en la línea de fuego de los barcos ingleses, justo en la línea para proteger al resto de barcos franceses. Los mástiles del Tonnant están rotos, excepto el mástil de la bandera, que aguanta como puede, y los ingleses, que se dan cuenta de la inminente derrota francesa en todas partes, les piden que se rinda, certificando que han luchado más que bien. Pero Aristide muestra la bandera que clavó en el resto del mástil. Negándose a arriar sus colores, anima a su tripulación a no rendirse jamás, y gritando a pleno pulmón antes de desmayarse y morir. Su última orden fue arrojar su cuerpo al mar para impedir que los ingleses se lo pudieran llevar. La batalla se perdió, pero él se convirtió en una leyenda. Bueno, casi, porque durante las guerras napoleónicas no son pocos los que mueren sin antes demostrar su valentía en batalla, así que no sé si encabezará la lista, pero respeto para Aristide, jamás te olvidaremos. Y como les mencioné antes, en esta lista también tendremos a un caballero, y un caballero nunca viene mal en ninguna lista. Y con la Guerra de los 100 años es mejor porque hay muchísimos caballeros que se mueren. Y mejor aún si cuando lo haces eres viejo y ciego y cargas con tu caballo. No está mal, ¿no es así? Esta es la increíble historia de Jean I de Bohemia y ya verás cómo fue que ocurrió. A principios del siglo XIV, Francia era un país muy próspero, el más poblado de Europa, con negocios muy florecientes, una superficie inmensa y un poder sin igual. Sus nobles eran luchadores muy formidables, educados en el código de honor y de la caballería. Acostumbrados a luchar a caballo, combaten a sus enemigos uno a uno, cara a cara, prefiriendo capturarlos y luego intercambiarlos por un rescate. Un estilo de vida que tiene muchas ventajas, ya que ganan mucho dinero y es menos probable que los maten, así que entonces todos contentos.
Pero cuando hablamos de combate militar, se trata más de logros individuales que de estrategia colectiva. Por desgracia, este periodo próspero no va a durar. Hay un enfrentamiento climático que afecta las cosechas y el crecimiento demográfico que amenaza con hacer resurgir la hambruna, desaparecida en el siglo XIII. Todo esto, sumado a una gran diversidad de cultivos para placer culinario de los más ricos, crea una escasez de productos básicos, una caída en los precios, un descenso en los ingresos de los nobles y por lo tanto un aumento en los impuestos. Una mala noticia sin importar la época, así que tanto nobles como reyes prefieren una buena guerra. Los primeros porque saben que les aportará rescates, lo que vale el costo básico del mantenimiento del caballero, y lo organizan con gusto. El segundo porque en caso de guerra hay derecho a impuestos excepcionales. Así que la idea pasa por algunos. Nuestros amigos ingleses tienen un país menos poblado y menos rico. En el aspecto militar abandonaron gradualmente la clásica caballería feudal, demasiado cara para mantener. Pasaron a una modernización del ejército con una estrategia más defensiva, un reclutamiento de soldados menos ricos que los nobles, menos equipados pero más eficaces a distancia, como arqueros y ballesteros. A esto se añadió una política de cabalgar para saquear las tierras enemigas a lo largo y ancho. Y por último, una caballería ligera, que fuese igual de barata, pero también rápida y eficaz. Algunos dicen que robaron estas técnicas de los escoceses, que las utilizaron con éxito contra los ingleses en su segunda guerra de independencia. Además, el cambio climático y el crecimiento demográfico a expensas de la tierra agrícola también se aplica y tiene efectos aún más devastadores, ya que se ven obligados a importar muchísima más comida. Como grandes consumidores de vino, que es más potable que el agua de pozo, se ven afectados por el descenso de temperatura que les impide producirlo al sur de la isla como hacían antes, así que deben traerlo de la única tierra que queda disponible en Francia, el Ducado de Guyenne. Los franceses que habitan ahí sienten celos porque desde hace 2 siglos poco a poco les han quitado el imperio de Plantagenet, Normandía, Poitou, Limousin, Anjou y Aquitaine. Y aún así, el rey de Francia tiene autoridad sobre él, ya que el rey de Inglaterra se ve obligado a hacerle ciertos pagos como si fuese un duque, por temas de posesión de tierra y derechos sobre la misma. Así que de ambas partes, si hay alguna excusa para tener una pequeña pelea, pues adelante, ¿no? Pero resulta que los franceses tienen un pequeño problema de sucesión. Para resumirlo, Felipe el Hermoso murió en 1314. Su hermano mayor, Luis X el Lutín, ocupa el trono y se casa con Clemencia de Hungría, ya que su primera esposa, Margarita de Navarra, había sido repudiada por infidelidad. Pero ¡puf! Luis muere en 1316. Pero no importa, porque Clemencia está embarazada y pronto dará luz al próximo rey de Francia, llamado Juan el Póstumo, porque muere 4 días después. Como consecuencia, la heredera es Jeanne de Navarre, la primera hija de Luis y Margarita. Salvo que los nobles no la quieren por miedo a que un día llegue un apuesto príncipe extranjero a casarse con ella y se convierta en el nuevo rey de Francia. Así que la declaran bastarda y la destituyen. Esto va a justificarse 30 años después mediante una ley supuestamente muy antigua, pero realmente es nueva, la ley sálica. La corona solo puede transmitirse entre varones. Así fue que el hermano de Luis X, Felipe V el Largo, asciende al trono. Pero Sas, en 1332, de nuevo muere, sin descendencia masculina, por lo que Carlos IV el Hermoso se convierte en el nuevo rey, pero también muere en 1328 sin ningún heredero. Es casi como si los hombres se hubiesen puesto de acuerdo para eso, no es nada fácil de resolver. Los nobles se reúnen para buscar a un sustituto. Tienen 2 soluciones. O Eduardo III, rey de Inglaterra, hijo de la hija de Felipe el Hermoso, Isabel de Francia, o Felipe de Valois, hijo del hermano de Felipe el Hermoso, Carlos de Valois. Al final eligen a Felipe, que se convierte en Felipe VI, ya que desciende de los capetianos por vía masculina. Muchos se preguntan si Isabel de Francia no puede transmitir un derecho a la corona, ya que ella misma no lo puede ejercer. De hecho, nadie quiere la posibilidad de un rey extranjero en el trono, tal cual como ocurrió con Jeanne de Navarra. Así que Eduardo III lo tiene muy complicado, pero no pestañea. Ni siquiera cuando paga tributo a Felipe VI por su ducado en Guyenne. Claro que no es bueno para el ego y Felipe abusa, pero no es un buen momento para darle prioridad a eso. Excepto que Felipe va demasiado lejos. Molesta a su primo y no solamente apoya a los nobles que se rebelan en contra de Eduardo, sino que insiste que en Guyenne él tiene la última palabra, lo que siempre ha molestado enormemente a los ingleses. Esto es demasiado. Eduardo tiene un buen corazón, pero tampoco se anda con tonterías. La guerra estalla el 7 de octubre de 1337, y no tanto en sí para recuperar su trono, sino para que no lo molesten más desde Guyenne. Durante varios años el conflicto se limitará a las periferias de los reinos, Eduardo alimentando el conflicto sucesorio en Bretaña y Felipe en las revueltas escocesas. Pero a partir de 1339, Eduardo lanza incursiones relámpago en el suelo francés.
principalmente en Normandía, con un ejército limitado pero muy entrenado, saqueando y devastando innumerables ciudades y pueblos a una velocidad tal que los franceses apenas pueden alcanzarlos y mucho menos protegerlos. Pero durante la cabalgada inglesa de 1346, que se acerca peligrosamente a París antes de retirarse hacia el norte con la esperanza de tomar Calais o Bourges, Felipe y su ejército, mucho más numeroso y equipado, alcanzan al ejército de Eduardo cerca del Crécy el 26 de agosto de 1346. En las alturas, entre 15.000 y 20.000 hombres de Eduardo esperan pacientemente, mientras que abajo 50.000 de Felipe se revuelven tras un día de marcha debajo de un sol abrasador. De repente, se desata una tormenta. En las primeras filas de ejército francés, los ballesteros genoveses, que a diferencia de los arqueros ingleses, no cuidan sus cuerdas de la lluvia. Detrás de ellos, la caballería, zapateando en previsión de batalla y sobre todo del rescate de los prisioneros. Y en la retaguardia, los hombres de a pie, agotados por la marcha. La batalla, que parecía incierta para los ingleses, deparaba sorpresas para los franceses. Tras la tormenta, los ballesteros quisieron disparar, pero las cuerdas mojadas eran muy débiles. Las endebles flechas solamente avanzaron un par de metros, mientras que los arcos ingleses, muy bien protegidos de la lluvia, hacían estragos. Eduardo también decidió utilizar esos pocos cañones que había traído consigo para intimidar a esas ciudades que iban a ser sitiadas. No hicieron mucho daño, pero el ruido y las llamas seguramente causaron pánico, haciendo que los genoveses corriesen a retirarse. Estorbada por la infantería, la caballería, que está siendo acribillada por las flechas, acaba matando a sus propios soldados por orden del rey solamente para poder pasar. Y al fondo, un viejo caballero de unos 50 años, mientras le describen la escena, dice sobriamente: «Pobre comienzo». Este caballero es el famoso Jean, primer rey de Bohemia y conde de Luxemburgo, nacido en 1296, descendiente de Luis VI el Gordo, por lo tanto primo lejano del rey de Francia. Es el modelo perfecto del rey caballero. De hecho, es más caballero que rey. No administra Bohemia, por ejemplo, sino que lo hace su esposa. Nunca pone un pie en Bohemia, salvo para recaudar algo de dinero para financiar nuevas expediciones, dirigidas por él porque se le dan muy bien. Es un consumado jinete, un hábil guerrero, un buen estratega, que además luchó en Francia, en Lituania, en Italia, en Alemania y en todas partes. Luchó desde muy joven y viajó por toda Europa en busca de batallas o para demostrar su valentía y fuerza. Y en términos de caballerosidad en Francia, no existe nadie mejor que él. Siempre está en guerra, pero en la cruzada de Lituania en 1336 le da una terrible oftalmía. Se pierde la operación y se queda ciego, lo cual no es muy bueno para luchar. Pero eso no le importa porque ahí está en Crécy, a los 50 años, con armadura sobre su caballo, encadenado a otros 2 caballeros, para que, a pesar de su ceguera, lo lleven expresamente a la primera línea, con todos sus hombres. Comienza así la caótica carga de caballeros franceses, que quieren demostrarle a la infantería lo que significa luchar con honor y con valentía. La única ventaja es que aunque todos estén cegados porque el sol salió a espaldas de los ingleses, él no puede ver nada. Lo sé, intento ver algo positivo, hay que contentarse un poco con todo esto, ¿no? Así pues, la élite de la caballería carga, pero no consiguen pasar el cuerpo a cuerpo. Los arqueros ingleses, apretados entre los setos, masacran a los caballos con una andanada de flechas, y donde los franceses sueñan con tener prisioneros, a los ingleses no les importa un bledo. Estaban lejos de su base, y romper filas para ir a ayudar a un caballero a levantarse era un riesgo que no iban a tomar, así que los masacran hasta que llega el anochecer. Ya nadie puede ver a dónde dispara o a dónde golpea, y sobre todo el viejo Jean, que está masacrando tanto a aliados como enemigos con su espada. Y personalmente me imagino a los 2 tipos que lo estaban guiando con su caballo gritando: ¡a la derecha, Jean! ¡No, a la otra derecha! En fin, va a morir rodeado de cadáveres, acribillado por las heridas en una larga lista de víctimas de ese terrible día que pudo haber sido muy diferente si Felipe, que huyó cobardemente, hubiese hecho una estrategia un poco mejor. Si no hubiese tenido tiempo para hacerla es comprensible, pero no se compara con la tontería que hizo. Aunque creo que otra forma de que te recuerden es morir de forma tan estúpida como él. Una de las mejores formas de asegurarte de que te recuerden después de tu muerte es crear una terrible leyenda que pase de generación en generación. Ahora bien, hay un riesgo de que esto te lleve a tener un final muy abrupto. Pero bueno, sin dolor no hay ganancia. Y esto fue lo que le ocurrió exactamente a Edward Teach, o Teach. ¿No sabes quién es? Seguramente porque lo conoces mejor por su alias, ya que es mucho mejor conocido por un atributo físico que le dio su nombre. Atributo que puedo presumir que comparto muy bien con él. ¿Por qué son tan mal pensados? Hablo de Barba Negra.
a quien deben conocer, al menos por su alias. Y advertencia, olvídense de Piratas del Caribe, Black Sails o incluso Assassin's Creed, porque será mucho menos sangriento, un poco más venal, pero al final es igual de increíble. Estamos a principios del siglo XVIII, en la edad de oro del capitalismo y del comercio triangular. Nunca se ha obtenido tanto beneficio, nunca ha habido tanta diferencia entre marineros o campesinos a pie y los ricos terratenientes o mercaderes. Muchos campesinos arruinados y despojados de sus tierras por acreedores o señores ante una vida cada vez más dura y costosa, se embarcan como marineros en la marina real o mercante, a falta de algo mejor para trabajar en las pésimas condiciones que hay y por una paga no muy buena. Tomas a tipos desesperados que con el tiempo se vuelven aún más desesperados y el resultado es tipos que están mega desesperados que sueñan con un mundo mejor y una existencia un poco más dulce. Algunos hablan de motines y de piratería, pero son pocos los que se atreven por ahora. Las represalias, aunque no han llegado a su punto más álgido, ya son muy violentas, así que muchos en la Marina Real Británica están contentos con su situación y esta afortunadamente mejorará ligeramente. Aunque bueno, hay que ver qué es y cuánto les costará realmente, porque como saben, lo que se quita por un lado siempre regresa por otro. La Guerra de Sucesión Española estalla en 1701, en la que participan la mayoría de monarcas europeos como Francia, España, el Sacro Imperio Romano Germánico, Austria, Gran Bretaña y otros. Esta guerra también se libra en el mar, sobre todo en una época en la que muchos recursos y riquezas vienen de las colonias y el comercio exterior. Los marineros se vuelven indispensables, se contrata a muchos, se mejora sus condiciones de vida como el salario y la alimentación. En resumen, se les mimaba. Estaban muy contentos con este giro de los acontecimientos. Muchos de ellos ven la oportunidad de iniciar una carrera como corsarios, es decir, como marineros en un barco que tiene derecho a golpear a otros en nombre de su corona. Una vocación fomentada por los poderes facéticos que ven una forma barata de ir a molestar a su vecino sin que cause tantos problemas. Pero todo lo bueno se acaba. En 1713, los tratados de Utrecht ponen fin a esta guerra. Y sí, muchos se alegraron de esto, como los terratenientes y los comerciantes, pero los marineros y los corsarios no estaban tan contentos con la situación. Para ellos, las consecuencias son dramáticas. Los salarios se reducen y las comidas también. Se les maltrata más que antes, ya que su ayuda es mucho menos necesaria, y sus números también sufren un duro golpe. En 1712, había 49.860 marineros en la Marina Real. 2 años después, en 1714, se reduce a 13.470, casi 3 veces menos. Así que todos ellos encontraron la guerra más complaciente y mucho más suave, y como la mayoría de ellos la ha conocido durante casi toda su vida, están dispuestos a continuar con ella. Ya que al fin y al cabo, como dicen algunos, la paz realmente nunca fue una opción. Al principio tenemos solamente a corsarios que siguen atacando a sus antiguos enemigos a pesar de que ya haya un tratado de paz. Pero cuidado, porque nunca atacan al país por el que están luchando. Siguen llamándose corsarios, pero no piratas, son personas de principios. Y es en este periodo cuando oímos hablar por primera vez de Ed Thatch. Como con muchos piratas, poco se sabe de él antes de que fuese un emperador de los mares. Algunos dicen que nació en Bristol y otros en Carolina del Sur, o posiblemente en Jamaica hacia el año 1680. Es posible que viniese de una familia pudiente, ya que sabía leer y escribir, y eso no era común en la época. Llegado al Caribe a finales del siglo XVII, se volvió corsario como muchos otros durante la Guerra de Sucesión, donde parece que ya mostraba su valía desde antes y como otros se negó a alistarse en la armada o en la marina mercante por una miseria. Entonces, se convirtió en pirata. A principios del siglo XVIII, el paraíso pirata era la isla de Nueva Providencia, en las Bahamas, con su capital, Nassau, donde se dice que había hasta 800 piratas. Thatch llegó a la isla poco después, en 1713, y en 1716 conoció a Benjamin Hornigold, un pirata ya famoso que lo subió a bordo y se convirtió rápidamente en el segundo al mando. Juntos surcan los mares, y Hornigold pronto le regala una balandra, un pequeño barco en el que se hace notar. Poco después, en 1716, capturan juntos al Concord, un gran barco negro del que Thatch fue nombrado capitán. El enorme barco era el mayor de toda la flota pirata y fue retribuido con el nombre de la venganza de la reina Ana. A sus 20 cañones se añaden otros 20, lo que le confiere una potencia de fuego increíble para un barco pirata, con la que los ingleses no podían lidiar. Fue entonces cuando Thatch abandonó a Hornigold, juzgado por no ser lo suficientemente pirata por su tripulación al negarse a atacar a barcos británicos, alegando que él también era británico. ¡Qué amateur! Como anécdota, Hornigold recibirá un indulto y luego se convertirá en un increíble cazador de piratas. A eso le llamo traición. Thatch va a encontrar a otro compañero, con el que capturará unos 18 barcos. Stede Bonnet, al que se conoce como el Caballero, es también en estas aguas donde empezará a cultivar su aspecto.
Según las fuentes, Taj no era muy violento. En cualquier caso, sabemos que no mataba prisioneros, por ejemplo, pero eso nunca le impidió manipularlos para que le sugiriesen a su enemigo que se rindiera sin luchar, como prefería la mayoría de piratas en la época. Siendo alto y ancho de hombros, con una barba larga y desgreñada que le llega hasta los ojos, se la retuerce con cintas y mechones que a veces enciende. Lleva un gran sombrero negro con cerillas encendidas debajo, botas hasta las rodillas y un abrigo muy grande, a menudo rojo. Así empiezan a llamarle Barba Negra, y su reputación lo precede cada vez más, atribuyéndole atrocidades que nunca cometió. Pero como era de esperarse, toda esta parafernalia funciona y muchas de sus presas se rinden sin luchar. Toda la escena está puesta. Así recorrerá los mares, reuniendo una fuerte flotilla con la que en mayo de 1718 asediará Charleston, para obtener entre otras cosas medicina para curar a su tripulación y uno que otro recluta para sumar a sus filas. Este hombre sí que sabía de prioridades, ¿no creen? De todos modos, en el apogeo de su poder, acabará varando la venganza de la reina Ana en un terrible banco de arena. Al parecer con un propósito, porque tantos barcos pequeños saliendo de la misma isla no tardan mucho en llamar la atención de la Marina Real. Porque sí, nuestro famoso pirata pronto se tranquiliza y acepta el perdón real. Sí, no es muy bueno para la leyenda, pero la verdad fue que no duró mucho, pero no se preocupen porque cuanta menos gente, más épicas las acciones. Y les dije que iba a ser muy bueno, así que reanuda rápidamente sus actividades con un grupo más pequeño, pero esta vez de forma más o menos legal. Charles Hayden, gobernador de Carolina del Norte, una región menos rica que las vecinas Carolina del Sur o Virginia, es menos cuidadoso con la procedencia de las mercancías y no duda en hacer negocios con los piratas. Así que Taj se abre camino, dirigiendo su expedición desde la pequeña isla de Ocracoke, incluso llegando a casarse con la hija de un agrícola que tiene 16 años, 20 años menos que él. Es difícil imaginarse cómo el abuelo Barba Negra tendrá una muerte tan épica, pero no se preocupen porque las acciones encubiertas por el gobernador de Carolina del Norte son muy inquietantes. Algunos colonos se quejan directamente con el gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, que pretendía ponerle un fin a esto. Aprovecha el paso de dos fragatas, la Lime y la Pearl, para tomar a sus mejores hombres, dirigidos por el teniente Maynard, y los envía a Ocracoke para matar o capturar piratas, lo cual es un abuso a la jurisdicción porque él no es el gobernador, pero no le importa. Ante esta nueva amenaza, Barba Negra permanece impávido, sigue de fiesta en la playa de Ocracoke. Su tripulación, ahora reducida, ni siquiera intenta huir. Pero en la mañana del 21 de noviembre de 1718 son sorprendidos por dos pequeñas balandras confiadas a Maynard, a las que le abren fuego. Uno de los cañonazos es especialmente mortífero, ya que Maynard pierde una veintena de hombres, es decir, un tercio de la fuerza. Pero a pesar de ello, Taj solamente llevaba consigo unos 20 hombres, 25 a lo sumo. El abordaje era inevitable y cuando Maynard alcanzó al pirata, todo fue muy sangriento. Barba Negra, a bordo de su barco, el Adventure, prefirió tomar la iniciativa y abordó el balandro de Maynard, lanzando granadas de antemano y precipitándose con sus últimos seguidores. Pero cuando llegó a bordo, otros hombres aparecen de la bodega y rodean a los piratas. Habían caído en una trampa y viendo que se acerca el final, todos luchan como leones. Taj de primero, con la barba y el sombrero humeante gracias al cerillo y las mechas que esconde, dispara muchas pistolas y las lleva a la batalla, acuchillando a cada enemigo que encuentra e incluso rompe la espada de Maynard con su daga. A pesar de las heridas, no parece debilitarse en lo absoluto y lucha como un demonio hasta que una espada atraviesa su garganta. Entonces lucha un poco más, pero asaltado por tantos lados, finalmente se desploma. Maynard lo decapitó y colocó su cabeza en el bowpress de su barco, pero antes de arrojar el cuerpo del pirata maldito al mar, se fija en sus heridas. El terrible Barba Negra habrá recibido 5 balazos al menos y entre 20 o 30 cortes muy graves. Una especie de Chuck Norris de la época, con la diferencia de que Chuck Norris no puede morir. Y eso es todo, amigos, es el final del episodio, un poco diferente al de las muertes estúpidas, aunque a veces coqueteemos entre lo épico y lo absurdo. En fin, tengo suficientes candidatos para hacer otro episodio, pero cualquier sugerencia en comentarios será muy bien recibida. Este episodio fue coescrito con Fred del canal Hero.com. No dudes en visitarlo, sobre todo si te gustan los piratas o las cruzadas, ya que realmente disfrutarás su contenido. No olvides suscribirte y también recuerda activar la campanita para que sepas cuando tenemos un próximo episodio. Gracias a todos por su apoyo y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Nota Bene. Adiós.